Buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestra lectura de la noche del libro Recupera tu mente, Reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Como siempre, vamos a iniciar la lectura con una introducción que nos lleve más a fondo al tema que hoy día vamos a tocar en la parte donde nos quedamos en el libro. Y luego pasamos de lleno a la lectura, terminando con un conversatorio para ver algunos temas reflexivos respecto a lo que hoy día aprendamos del libro. Recuerden que en el chat pueden escribir sus consultas, alguna duda o comentario que se vaya presentando conforme lo que vamos avanzando. Y les quiero compartir ahora una historia muy breve que habla precisamente del capítulo que hemos iniciado en el libro, que es del miedo. Es probable que se sientan identificados con esta historia y si es así, me comentan. Esta historia se llama El león y el miedo. Resulta que este era un león que había pasado una larga jornada de caza sin mucho éxito. Y llegó un momento en que estaba totalmente agotado y tenía mucha sed. Entonces buscó un río para poder saciar su sed. Al llegar al río, se acercó a las aguas cristalinas y con mucho miedo vio un rostro amenazador. Vio el rostro de otro león, que tenía una mirada imponente, una gran melena, y lo miraba con mucha seriedad. El león se asustó y se fue rápidamente. Lo último que quería nuestro león protagonista de la historia era tener una pelea con el león dueño de esa gran laguna, de ese gran río. Y se quedó pensando si es que era oportuno regresar o no. Sin embargo, como tenía tanta sed, volvió nuevamente al mismo río y nuevamente vio la imagen de este león que tanto lo asustaba. Así que nuevamente decidió huir. Intentó esto 2 o 3 veces más, sin mucho éxito, porque cada vez que llegaba a las aguas cristalinas que tanto quería beber, volvía a ver el rostro de este león amenazante y solamente le quedaba huir. Hasta que por fin, casi al cierre del día, no pudo soportar la sed que tenía y se acercó decidido a enfrentar a ese león que tanto lo asustaba. Llegó hasta la orilla del río y sumergió su cabeza en las profundas aguas del río cristalino. Sumergió su cabeza en las profundas aguas del río cristalino. Y para su sorpresa, se dio cuenta que ese rostro que tanto temía era su propio rostro. No existía otro león, era él reflejado en las aguas de este río. Nuestro león de la historia se dio cuenta que a pesar de que él podría tener tanto poder, tanta fuerza, tantas criaturas le podían tener miedo, él se estaba alejando de un enemigo que solamente existía en su mente. Él se estaba atemorizando de su propio reflejo. Él se tenía miedo a sí mismo sin darse cuenta. Y muchas veces nosotros, al igual que el león de la historia, somos nuestros peores enemigos y terminamos huyendo ante los miedos que llegamos a sentir. Pero así como el león, la clave no es huir de un miedo. La clave es que tú puedas superarlos, que puedas enfrentarlos, que puedas traspasar ese miedo. Porque los miedos nos paralizan y sí, nos impiden conseguir lo que queremos. Pero cuando atravesamos esos miedos, descubrimos que lo que tanto temíamos en realidad era una parte de nosotros mismos. Así que la pregunta es, ¿te vas a atrever a enfrentar esos miedos así como lo hizo el león de la historia? ¿O te vas a quedar esperando y esperando a que ese miedo algún día desaparezca? La respuesta la tienes solamente tú, pero te animo a que puedas enfrentar esos miedos, porque esos miedos están en nuestra mente, a veces ni existen, así que es importante reconocerlos, atravesarlos y salir triunfadores. Espero que se hayan identificado un poquito con esta historia y que puedan compartirla con todas aquellas personas que ustedes creen que pueden necesitarlo. Y vamos a hacer un resumen rápido sobre lo que hemos leído hasta el día de hoy, exactamente lo que revisamos el día de ayer.
Hablando de miedos, el día de ayer hemos iniciado el capítulo que se titula ¿Qué pasa cuando la sensación de alerta se cronifica? Cuando se vuelve algo incontrolable por nosotros. Y hay dos puntos que ayer conversamos. El primero es el estrés crónico que deteriora el cerebro. A veces podemos decir hasta de broma, ay, es que estoy un poco estresado, ya se me va a pasar. Pero si es que ese estrés prevalece todos los días de tu vida y se vuelve crónico, estás afectando tu cerebro. Porque vivir en un estado de alerta constante hace que la corteza prefrontal se afecte, se dañe, se modifique, no a nuestro favor. E inclusive disminuye de tamaño, haciendo que nosotros perdamos esa capacidad de planificar o de gestionar emociones. Y el segundo punto que tocamos es que los miedos y los traumas son la raíz de muchos problemas de salud. Así que mucha atención con ello porque a veces comenzamos a sentirnos mal y creemos que nos está pasando una enfermedad gravísima y empezamos a consultar distintos especialistas, a automedicarnos muchas veces, sin darnos cuenta que eso puede derivar de estar en una alerta constante, en un miedo constante, que puede llevar a trastornos múltiples, inclusive el estrés postraumático, que se manifiesta en nosotros con algunos pensamientos intrusivos o estados de hiperalerta que no nos dejan llevar una vida tranquila día a día. Estos son los dos puntos que ayer remarco como importantes y ahora vamos a continuar, chicas, con la lectura del día de hoy, donde nos quedamos el día de ayer. Estamos ingresando a la página 87, si no me equivoco, del libro, para conocer un caso más que nos está mostrando la autora respecto a uno de los pacientes con los que ella ha trabajado. Voy a proyectar el material, el libro virtual, para que podamos repasar juntas, podamos leer juntas el libro. Recordemos nuevamente que estamos leyendo el libro Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Ayer habíamos repasado algunos de los casos, terminamos la lectura con la frase, la amígdala activada es el caballo desbocado y la corteza prefrontal es el jinete que intenta dominarla. Conozcamos ahora el caso de Belén. Belén acababa segundo de bachillerato este curso y estaba medicada desde hace muchos años para TDAH. Solo le quedaban 5 meses para selectividad y no conseguía concentrarse. Lleva años con la medicación, me dice su padre que acude con ella. Asegura que no le ayuda, pero nosotros creemos que algo sí le hace. Mi sensación es que la cabeza está bloqueada, me contesta Belén al consultarle yo sobre ello. Creo que necesito más dosis porque así no voy a poder sacar la nota que quiero entrar en enfermería, que quiero para entrar en enfermería. Durante la sesión y ya a solas, le pregunto desde cuándo cree que tiene esos síntomas. Ella responde, de niña me encantaba leer. Pasaba horas metidas en las páginas de los libros de la casa de mi abuelo. Ahora no soy capaz de acabar una novela. Le pregunto después por el uso del móvil. Me aturde un montón. Lo uso poco porque me genera ansiedad e intento no estar mucho conectada. Hablamos sobre su infancia, ya que en ocasiones temas que no identificamos como problemáticos alteran nuestra capacidad de prestar atención. ¿Te recuerdas feliz? ¿Pasó algo en la familia? ¿Te sentías querida en el colegio? Y Belén responde, nunca lo he contado. En ese momento noto que se le empañan los ojos. De pequeña, el hermano mayor de mi padre, a veces cuando íbamos a su casa, me llevaba a su cuarto y no es capaz de seguir. Belén tenía una herida inmensa. Jamás había compartido con nadie su dolor y su abuso, ya que su tío era el director general de la empresa familiar, jefe directo de su padre, y la amenazaba. Si se lo cuentas a tu padre, no le pagaré este mes, le aseguraba. Esto duró un par de años hasta que consiguió evitarlo al máximo. Ella lleva esa herida en el corazón
y la ha vivido con miedo y completamente sola, lo que ha derivado en un estado de alerta mantenido. Estamos leyendo un caso de estrés postraumático de una de las pacientes de la doctora, exactamente de Belén, que ahora ya en su etapa adulta, en su etapa de estudio, está siendo víctima de estos constantes ataques de pánico, estrés, ansiedad. Y en la entrevista que tiene con la doctora, pues sale a raíz un caso que ya pasó de niña con un familiar muy cercano. Vamos a ver cuál ha sido la indicación que nos da la autora sobre este caso. Belén tiene bloqueada su corteza prefrontal desde hace mucho tiempo. Hay que ayudarla a sanar. Hicimos EMDR, es una técnica que la autora nos contó en su primer libro para poder tratar justo pacientes que tienen traumas muy profundos. Identificamos sus factores de estrés y esto contribuye a confiar en sí misma. Cuando vuelve a consulta me dice que poquito a poco se nota distinta. Vuelve a leer y puede relajarse. Lo interesante es que durante una semana de vacaciones se quedó sin su medicación y no tomó nada. Según me cuenta, en las clases fue percibiendo progresivamente mejoría. Marian, me entero más de lo que leo y logro estudiar. No puedo creerlo. He tratado muchos casos similares al de Belén. El abuso ha estado, por desgracia, muy presente en mi consulta. Cualquier tipo de abuso, pero muy especialmente el sexual, cambia el sistema de alerta del cerebro y cuando no es sanado, genera un estrés mantenido, afectando la corteza prefrontal. Es una de las razones por las que reparar los traumas es tan importante en la vida. En terapia he visto chicos diagnosticados con TDAH. En algunas ocasiones he indagado en su infancia. Traen heridas, situaciones dolorosas, traumas, sentimientos inmensos de soledad y tienen activado su sistema de supervivencia, lo que les impide que su corteza prefrontal funcione y se desarrolle como debería. Ahora conozcamos el caso de Pepa. Pepa trabaja en una clínica veterinaria. Siempre había sido una persona alegre, pero desde hace unos meses sufre de ansiedad y de insomnio. Nunca he necesitado un psicólogo y tengo la suerte de tener una familia que me quiere mucho, me dice. Pero desde el accidente estoy muy mal. Una noche volvíamos varios amigos en coche de las fiestas de un pueblo cercano al mío. Era tarde y el que conducía había bebido bastante y noté que iba rápido. No recuerdo exactamente lo que sucedió, solo que salimos disparados de la carretera. Cuando quise darme cuenta, tenía sangre por toda la cara. No sentía el brazo derecho y veía los cuerpos de mis amigos que no respondían. Intentaba gritar, pero la voz no me salía. No ha fallecido ninguno, aunque el copiloto ha estado muy grave en la UCI varias semanas y yo tengo lesiones todavía sin terminar de curar. Ahora me da miedo todo. Salir en coche, la oscuridad. Pensé que en el trabajo me distraería, pero al contrario, soy incapaz de concentrarme. Y la semana pasada hablé con mi jefe para pedirle unos días para recuperarme. El glutamato, como ya hemos visto, tiene una función importante en el aprendizaje y en la memoria. Influye en la comunicación entre las neuronas y ayuda a controlar el miedo y la ansiedad. Esta sustancia interviene en la conducta, en los procesos cognitivos y en la respuesta del cuerpo frente al estrés. Hace más de una década, investigadores de la Universidad de Buffalo observaron que el estrés mantenido dañaba la expresión del receptor de glutamato y de la función de la corteza prefrontal, provocando deterioro cognitivo. Se dieron cuenta de que la pérdida de receptores estaba vinculada con las consecuencias que el estrés prolongado producía y tenía una función fundamental en los trastornos mentales, ansiedad, depresión, psicosis y la esquizofrenia. Años después fue publicado otro trabajo en el que se decía que en personas con estrés crónico existía una disminución de los receptores de glutamato.
Estos estudios abren las puertas a nuevas dianas terapéuticas para ayudar a pacientes con sintomatología psiquiátrica sin resolver. Ahora leamos, el miedo puede ser emocional. Ya hemos entendido el miedo fisiológico. Ahora pasaremos a analizar el miedo emocional. Como psiquiatra he insistido en muchas ocasiones en que no podemos perder la perspectiva neurobiológica, la física y la emocional, que es la psicológica, pues ambas están unidas. No se deben tratar los miedos y la ansiedad únicamente desde la medicación y la farmacología. Esta última es un apoyo, la grúa para salir del agujero, pero es fundamental comprender el componente emocional, ya que es este el que nos puede sanar de forma profunda. El miedo es una emoción que nos perturba y nos quita la paz. He dedicado los dos libros anteriores y muchos podcasts a tratar los miedos y no deseo volver a repetirme, pero sí quiero antes de continuar dejarte unas pinceladas de los más frecuentes y de su repercusión en la conducta. Vamos a ver cuáles son los miedos más frecuentes en base a todos los estudios que ha hecho la autora con sus pacientes. Quizás nos identifiquemos o veamos alguna relación con algún aspecto de nuestra vida, sería importante para poder, como sabemos, hay que identificar de dónde provienen los miedos. El miedo a causar decepción proviene de una infancia caracterizada por conflictos y por lo tanto, uno no quiere causar problemas ni enfrentamientos. Quien lo sufre es excesivamente complaciente y es capaz de aceptar situaciones injustas para ganarse la confianza o el cariño de los demás, de pasar cosas por las que no debe con tal de no llevar la contraria. El miedo a perder el control. Son personas que tienden a ser posesivas y perfeccionistas. Siempre llevan el freno de mano puesto. Suelen tener una historia en la que les hicieron daño y no quieren volver a ponerse en una situación de vulnerabilidad. Dejan de confiar y solo desean controlar. Ese estado de alerta les impide disfrutar plenamente de las alegrías o de los logros. El miedo a no ser perfecto. El perfeccionista es el eterno insatisfecho. El perfeccionista es el eterno insatisfecho. Y esta característica se potencia desde las redes sociales. Son un espejo en el que nos inducen a que nos miremos para compararnos, para equipararnos. Nos recuerdan que no somos suficientes y nos producen un carácter inseguro y a la larga un estado de vacío. El miedo puede originarse por odiosas comparaciones en la infancia, lo que lleva a buscar en el presente metas inalcanzables para intentar que esto no vuelva a suceder. Obliga a ser fuerte y a no mostrar debilidad. Uno acaba creyendo o todo lo hace bien o no lo van a aceptar ni validar. El miedo a sufrir. La vida es una gran batalla. No conozco a nadie que no esté librando alguna. Las personas que pasan por estos miedos han sufrido de pequeños o han visto sufrir mucho a otros. ¿Qué sucede? Cuando alguien no quiere pasarlo mal, busca vías de escape. Si uno quiere evitar sentirse solo, se evade en redes sociales. Si uno quiere evitar el sufrimiento, se atiborra de placeres fáciles e inmediatos, como la comida rápida, el alcohol o las drogas. Lo hemos visto en el capítulo dedicado a la dopamina. Uno se convierte en una persona incapaz de tolerar cualquier tipo de molestia. El miedo a que no me quieran. Miedo a que no me quieran. Este proviene de una niñez en la que existió abandono, rechazo o humillación. Esa persona sufre dolor social, puede sentirse excluida y eso tiene un impacto importante en su identidad. Algunas buscan ser el centro de atención para sentir que los demás perciben algo interesante y para no sentirse menos. El miedo a la enfermedad.
Surge de historias en las que uno ha visto dolor o enfermedades en su entorno. Se acaba convirtiendo en una persona hipocondriaca que encuentra síntomas y posibles patologías por doquier. El miedo a no ser importante. Surge de historias en las que uno ha visto dolor o enfermedades en el entorno. Se acaba convirtiendo en una persona hipocondriaca que encuentra síntomas y posibles patologías por doquier. Ese es el miedo a la enfermedad. Ahora sí, vamos al miedo a no ser importante. Buscas complacer a todos y manipulas mucho como cuentas sus vivencias, haciendo uso de prácticas como el name dropping, referirse a personas conocidas, famosas o relevantes para generar interés. Se hace el fuerte y suele tener una coraza para evitar sufrir. Puede desarrollar rasgos narcisistas de personalidad y habla de sus éxitos y logros con mucha intensidad. Después de detallar algunos de los principales miedos que existen y antes de ver el que tú podrías sufrir, analiza cómo eres respondiendo estas preguntas. Vamos a responder mentalmente a las preguntas que nos propone el libro para poder detectar cuáles de repente estos miedos son los que nos están aquejando. El primero, la primera pregunta, ¿eres de los que no se fía de nadie? ¿Te cuesta abrirte? ¿Te cuesta decir que no? ¿Necesitas gustarle a todo el mundo? ¿No soportas el conflicto? ¿Necesitas generar conflicto? ¿Te avergüenzas de cómo eres? ¿Exageras para hacerte el interesante? ¿Presumes de tus logros? ¿Te cuesta pedir ayuda? ¿Te enfadas con facilidad? ¿Eres posesivo? Como verás, todas estas cuestiones se contestan con la palabra miedo. ¿Eres de los que no se fía de nadie? Ese es el miedo a que te fallen. ¿Te cuesta abrirte? Ese es el miedo a que no te entiendan. ¿Te cuesta decir que no? Ese es el miedo a que te abandonen. ¿Necesitas gustarle a todo el mundo? Ese es el miedo a que no te acepten y a ser apartado. ¿No soportas el conflicto? Ese es el miedo al enfrentamiento. ¿Necesitas generar conflicto? Ese es el miedo al que el entorno esté demasiado calmado. Existen personas a las que le cuesta vivir en paz. ¿Te avergüenzas de cómo eres? Ese es el miedo a que te conozcan de verdad. ¿Exageras para hacerte el interesante? Ese es el miedo a no gustar. ¿Presumes de tus logros? Ese es el miedo a dejar de importar a los demás. ¿Te cuesta pedir ayuda? Ese es el miedo a que conozcan tus debilidades. ¿Te enfadas con facilidad? Ese es el miedo a sentir paz interior. ¿Eres posesivo? Ese es el miedo a quedarte solo. El miedo es un látigo que se instala en nuestro interior y nos golpea y nos quita la paz. Para acabar con él y no sentir ese bloqueo o esa tensión interna, muchas veces evitamos ciertas situaciones. Nos quita la capacidad de entendernos y nos coloca en un lugar en el que buscamos la protección y la supervivencia. Tras observar y analizar tus miedos, responde con sinceridad. Nuevamente, vamos a hacer una respuesta mental. Estas preguntas será importante que ustedes puedan anotarlas en una libreta para que así vayan también detectando qué patrones de miedos, de dudas se siguen presentando en nuestras vidas. Voy a leer las preguntas y mentalmente vayamos respondiéndonos. ¿Qué tienes miedo a perder? ¿Qué quieres evitar comportándote de ese modo? ¿De qué te estás defendiendo? ¿Qué imagen surge de ti mismo al pensar en el peor escenario? ¿Tienes miedo que conozcan tu peor versión y tus fallos y defectos?
Estas preguntas anótenlas, reflexiónenlas en un momento de calma, en un día especial, anótenlas y luego analicen con calma las respuestas. Un sujeto con una personalidad equilibrada tiene los miedos justos. Una persona con heridas sin sanar tiene muchos miedos que le impiden conectar con la mejor vida. Como he repetido en muchas ocasiones, la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Cuando está activado el miedo, ese estado de hiperalerta te impide que interpretes tu realidad como es. Lo analizas de forma diferente. Fíjate en estas opciones y constata si es así. Nuevamente, hacemos nuestra lectura mental sobre lo que voy a comentarles. Ves la realidad como algo sin solución. Percibes lo que te sucede como algo categórico e irrevocable. Confundes lo importante con lo superficial. No sabes dar a las cosas el valor que en verdad tienen. No tienes esperanza de que los problemas se vayan a solucionar. Sientes que nadie te entiende. Piensas que vas a estar siempre solo. Interpretas malas intenciones en el entorno. Ves la realidad mucho más extrema y polarizada. Tiendes a aislarte. Tu voz interior es negativa y se apodera de ti. Sientes que la gente te trata peor. Después de haber hecho estas preguntas, yo las invito a que puedan anotarlas y más adelante las vuelvan a repasar y puedan hacer ahí un checklist de cuáles son las situaciones con las que de repente están sonando un poquito más. Continuemos. Ahora vamos a retomar el caso de Pepa. Pepa tiene un miedo intenso, fuerte, ha activado su estado de alerta y meses más tarde no consigue superarlo. Tiene la amígdala hiperactiva, el hipocampo sensible. Muchos estímulos le traen la escena a un primer plano de la mente y la corteza prefrontal bloqueada, lo que le impide prestar atención y pensar con claridad. Ahora leamos el caso de Virginia. Virginia se nota muy insegura en la vida. No consigue tener amigos y está muy sola. Trabajo con mucha gente, sin embargo no soy capaz de entablar vínculos con nadie. No sé si tengo un problema de mi personalidad, pero me gustaría cambiar. Le voy preguntando poco a poco, porque intuyo que es probable que esa inseguridad tenga que ver con sus miedos. ¿Tienes miedo a que te conozcan? ¿A que te juzguen? ¿A que no te acepten? Miedo no, tengo pánico, me dice mientras las lágrimas empiezan a brotar. Le doy su tiempo para que se exprese con paz. No conozco a mi padre. Mi madre no supo quién era tampoco. Es alcohólica. Ahora está en una residencia porque es incapaz de cuidarse sola. Durante una época de su vida salía, se drogaba y mantenía relaciones con hombres que le pagaban, aunque en otras ocasiones se burlaban de ella y volvía con dinero. De ahí nacimos mi hermano y yo. Recuerdo que algunas noches me llevaba a casa de esos tipos y yo me encerraba en el baño y me tapaba los oídos para no escuchar. Un día en el instituto alguien gritó, tu madre es una P. Desde ese momento perdí a todos mis amigos. Me quedé sola. Ahora que trabajo en una empresa grande, siempre tengo miedo a hacer amigos y que descubran de dónde vengo, que me abandonen o que vuelvan a gritarme esas palabras. Me debato entre el rencor a mi madre, la rabia contra el instituto y mi personalidad débil. ¿Qué caso más complicado el de Virginia? Vamos a ver qué determina la autora respecto a este suceso. Virginia tiene un miedo enorme a ser juzgada y humillada. Durante la terapia hicimos varios EMDR escalofriantes, donde lloró intensamente y nos abrazamos al terminar. La soledad y el miedo a que la juzguen han sido sus compañeros de vida siempre. La he incluido en varios grupos.
Ha empezado a ir a clases de pintura, acude los lunes a unas charlas inspiradoras donde ha comenzado a tratar con gente nueva. Y en muchas ocasiones la animo a acudir a eventos donde creo que ella puede encajar. Todos los años, en Navidad, acude a visitar a su madre a la residencia y luego se va sola a casa. Este año, una amiga, ella se emociona al decir la palabra amiga, la ha invitado a pasar con su familia en el sur. Está feliz. Qué bonito. Lo bueno de los casos que la autora nos va contando, quizás ustedes coincidan conmigo, es que nos da todo el contexto y nos muestra también la solución que ella les ha brindado. Claro, a modo de resumen, porque todo el proceso que la autora lleva con su paciente es largo, puede durar hasta años y quizás no muchas veces sea exitoso, pero lo bueno es que nos da una luz de esperanza ante casos tan complicados. Como justo una amiga me decía hace poco, a veces pensamos que nuestros problemas son los más grandes del mundo. Y cuando conocemos problemas delicados, como de abusos que hemos leído hoy día, nos damos cuenta que nuestros problemas podrían no significar nada al lado de esos problemas tan complejos. Continuemos ahora con un nuevo capítulo que se titula La soledad y su influencia en la salud. Qué interesante tema. Recordemos que cuando la autora habla de la soledad, no se trata de la soledad elegida. Se trata de un estado de ánimo en el cual estás totalmente aislado de todo. Pero esto nos habló un poco en el primer libro que leímos de ella. Vamos a ver de qué trata en este caso la relación con la soledad y su influencia en la salud. Voy a contarte una anécdota que me hizo reflexionar sobre el problema de la soledad. Hace unos años viajé a Colombia para impartir varias conferencias a profesores, alumnos y padres de chicos de distintos colegios. En una de las sesiones pedí a los jóvenes, había más de 500 en la sala, que escribieran en un papel sus dudas o sugerencias sobre algún tema que les interesara o que les preocupara. Y les dije que al finalizar la charla yo lo recogería. Recogería los papelitos donde han anotado sus consultas. Al terminar, me entregaron las hojas y leí por encima las primeras frases. Habían escrito, entre otras cosas, me siento solo. ¿Cómo combatir sentir que no formas parte de ningún grupo? Mi vía de escape son las redes sociales. Tengo varios perfiles para paliar la sensación de soledad. Nadie me quiere de verdad. No me siento comprendido. Por la noche, ya en el hotel, terminé de leerlos todos. Más de la mitad trataba sobre el sentimiento de soledad. Fui consistente, fui consciente en ese preciso momento de que este era un tema primordial del que tenía que hablar. Durante los siguientes días de mi estancia en Colombia, dediqué en todas las sesiones un apartado a la soledad, porque me había dado cuenta de que era una cuestión que afectaba a muchos de los oyentes. En alguna ocasión vislumbré ojos humedecidos por las lágrimas y posteriormente muchas preguntas versaban sobre ello. Marian, ¿por qué a veces noto el dolor de la soledad con la misma intensidad que un dolor físico? Me preguntó un muchacho el último día. Yo le respondí, duele que no te quieran. Hay que hallar maneras de paliar el vacío social, sanar las heridas que impiden conectar de forma sana con los demás y encontrar esas personas vitamina que nos llenan el alma y hacen que nos sintamos acompañados en la vida. Esta frase tiene varias respuestas a preguntas como las que el muchacho le acaba de hacer a la autora. Primero, hallar maneras de paliar el vacío social. Sanar las heridas, otro punto importante. Y encontrar personas vitamina que nos llenan el alma. Creo que lo hemos conversado en algunas ocasiones. Siempre es importante que ustedes tengan dos o tres personas, aunque sea una, de su extrema confianza con la que puedan ser capaces de conversar, así sea lo más cotidiano del día, hasta de repente algún problema o sentimiento personal. Pero hay que saber escoger muy bien a esas personas, pero vale la pena. Así que aquí hay tres puntos claves que podemos aplicar o empezar a construir en nuestra vida. Continuemos. La soledad
Esa sensación creciente del ser humano de sentirse solo es ahora mismo una de mis mayores preocupaciones. Cada vez existen factores que nos conducen por una pendiente hacia un estado de desierto social donde uno se ve apartado y desconectado de los demás. Piensa si no en el efecto que produce en nosotros la tecnología, la disminución de la natalidad, el envejecimiento de la población, los horarios disparatados, la epidemia de rupturas matrimoniales o el devastador o lo devastador que fue para muchos vivir aislados por el COVID. Cuando nos sentimos solos, involuntariamente se activa en cada uno el modo alerta, el modo supervivencia. Si te sientes solo o llevas una herida de abandono, entenderás la razón por la cual a veces tu mente y tu atención no funcionan como te gustaría. Pretendo darte alivio a muchas de esas heridas, conscientes o inconscientes, que te impiden disfrutar de forma sana de las relaciones humanas. Ser capaz de diagnosticar, analizar y enfrentarse a ello puede ser el primer paso para paliar esa angustia y sensación de ausencia social. La idea es clara. Todos somos más fuertes cuando nos sentimos queridos. La dopamina que producen las redes sociales, ese subidón de placer instantáneo que nos saca del malestar de la soledad en el que nos encontramos, ese boom de likes, de stories y de videos nos evade, pero nos dificulta llegar a la soledad buena, a la necesaria para conectar con lo más íntimo de nuestro ser. Aquí está justo la parte que habíamos leído en el primer libro, soledad buena, que es necesaria para conectar con lo más íntimo de nuestro ser. Y aquí hago una pausa porque hay personas que no toleran estar sola, porque piensan o sienten miedo a que, como dice el libro, pueden sentirse no queridos. Pero existe la soledad buena, que es importante, que es necesaria para poder conectar con nuestro yo más profundo. Continuemos. Si logras todos los días estar a solas contigo mismo, encauzando tus pensamientos e ideas, estás apostando por tu mejoría personal, física y mental. Un reciente estudio de la Fundación 11 y Ayuda en Acción arroja cifras espeluznantes. El 26% de los jóvenes españoles entre 17 y 29 años sienten soledad no deseada y casi la mitad de ellos lleva más de 3 años en esa situación. Ahora, este título también está muy interesante. Claro que aquí la autora nos está mostrando estadísticas de España, que es el país natal de ella. Igual lo tenemos como referencia y consideremos esto como un punto de partida para otros ejemplos también que nos va a dar la autora. Ahora, este título es Duele que no nos quiera. ¿A quién no le ha molestado que un grupo de amigos organice una cena y no ser invitado? Que te humillen, que te fallen, que te rechacen. La molestia que sentimos en esos momentos puede definirse como una experiencia emocional desagradable que se origina al creerse poco querido o excluido de algún grupo del que uno desearía formar parte. Al sentirnos solos de manera involuntaria, el cuerpo activa su modo alerta, su modo supervivencia, y ello hace que el organismo y la mente cambien. Las relaciones sanas alivian la peor de las heridas. Por el contrario, cuando nos sentimos solos durante un periodo largo de tiempo, esto nos perjudica tanto física como psicológicamente. Ya se han realizado múltiples investigaciones al respecto. Una de las más interesantes es la liderada por Naomi Eisenberg, de la Universidad de California, quien estudió hace unos años qué sucede en el cerebro cuando uno se siente rechazado o excluido. Descubrió que los efectos del dolor social desde un punto de vista neurológico son similares a aquellos producidos al recibir un dolor físico. Es decir, cuando una persona siente un dolor por herida, por lesión o fractura, se activa la corteza cingulada anterior.
Sirve tanto para el control emocional como el cognitivo. Sentirse rechazado estimula esa zona del cerebro. El dolor social y el físico duelen de la misma manera. Miren qué dato más interesante. El dolor social y el físico duelen de la misma manera. El hecho de recordar ese instante de rechazo o exclusión reactiva el circuito cingulado y el cortisol se segrega. Por lo tanto, el dolor físico y social, ambos, son causa de estrés. Ya sabemos que mente y cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. Este descubrimiento y otros similares pueden ser de utilidad en muchos campos. Pienso, por ejemplo, en aquellas personas que sufren de dolor crónico intenso e incapacitante, que en muchas ocasiones está ligado al dolor social. Les cuesta más salir en grupos y acudir a reuniones. Otros datos importantes. La soledad acompaña a múltiples enfermedades autoinmunes, inflamatorias, crónicas, neurológicas, oncológicas y psiquiátricas, y es un factor de riesgo que incrementa la posibilidad de padecer ansiedad, insomnio y numerosas dolencias físicas. Pero todavía hay más. Las personas socialmente saludables tienen un 50% menos de probabilidades de morir prematuramente, lo que significa que la soledad está a la altura de otros factores de riesgo más evidentes, como son el consumo de alcohol, tabaco, obesidad o la falta de ejercicio. Las relaciones saludables nos protegen. La soledad nos enferma. Existe un estudio que relaciona la soledad y la depresión con el deterioro cognitivo. En Harvard se realizó un ensayo con 79 adultos sanos. A cada uno de ellos se le hicieron 3 preguntas sobre su sentimiento de soledad y fueron medidos los niveles de amiloides en su cerebro. La presencia de amiloides está considerada como un indicativo fundamental en la enfermedad de Alzheimer. Los resultados mostraron una asociación entre carga amiloide alta y soledad. Sentirse solos puede tener relación causal con la demencia. Otra investigación llevada a cabo por el mismo equipo sobre los procesos mentales para elaborar información les llevó 12 años y su conclusión fue clara. La depresión y la soledad están íntimamente relacionadas. Si la depresión que se padece es grave, el peligro de desarrollar una enfermedad neurológica es mayor. Más recientemente se ha visto que existe un vínculo entre la soledad y la demencia vascular, el Alzheimer y otros tipos de deterioro cognitivo. ¿Qué datos más importantes? En mi primer libro cité al doctor Robert Waldinger. Es el actual director de Harvard Study of Adult Development, desde donde ha realizado el trabajo longitudinal más importante sobre felicidad, bienestar y envejecimiento. Comenzó en 1938 midiendo múltiples variables en voluntarios de diferentes condiciones sociales, económicas y culturales para predecir qué ayudaba a envejecer mejor y de la forma más saludable posible. Y las conclusiones a las que se llegaron son claras. La soledad nos deteriora física y emocionalmente y cognitivamente. Sentirse solo altera la capacidad de conectar de manera sana con el presente. No pensamos, no decidimos, no planificamos de un modo adecuado. Por eso, insisto en concienciar, en generar debate, congresos y sesiones sobre cómo paliar ese problema tan terrible que se ha instalado en el siglo XXI. Sentirse acompañado y aceptado mejora la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de tomar decisiones de forma adecuada. Y hasta aquí, chicas, vamos a quedarnos el día de hoy. Hemos visto puntos muy interesantes. Espero que hayan podido tomar nota de todo lo que hoy día hemos leído. Y ahora vamos a conversar un poquito sobre los puntos claves que hoy día hemos aprendido en la sesión de lectura de hoy. Voy a terminar esta transmisión en vivo para poder conversar un poco
y ahondar en puntos que han sido muy interesantes.